Rusia y Estados Unidos vuelven a enfrentarse cara a cara en Siria. Fuerzas rusas bloquearon el acceso de un convoy militar de Estados Unidos a una carretera en la región noreste de Siria. Según un informe de campo de la gobernación de Al-Aqsa, tropas rusas encargadas de un puesto de control en la ciudad de Al-Kamishli no permitieron el paso de un convoy militar de la llamada coalición contra el grupo extremista Estado Islámico, Daesh, en árabe, liderada por Estados Unidos, ha informado este sábado el portal sirio Al-Masdar News. Al-Aqsa es escenario de una escalada de tensión provocada por Estados Unidos, cuyas tropas han colisionado en varias ocasiones con las fuerzas sirias, así como con las tropas rusas que realizan patrullas diarias en esta zona a petición del gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad. El pasado 8 de marzo, un convoy militar estadounidense fue forzado a retirarse después de que las fuerzas del ejército sirio, con el apoyo de los residentes locales, frenaron su avance en Al-Aqsa. Tanto el gobierno como los civiles sirios han expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la ocupación estadounidense. En este sentido, los habitantes de las zonas nororientales han realizado múltiples manifestaciones para expresar su rechazo a la presencia militar ilegal de Estados Unidos en Siria y exigir la retirada de todas las fuerzas ocupantes de su país. Damasco ha denunciado en reiteradas ocasiones que la presencia militar de Estados Unidos en Siria tiene como objetivo saquear los recursos petrolíferos de las zonas norteñas y orientales. El presidente sirio ha asegurado que, una vez recuperen el control de los últimos feudos de los extremistas, especialmente en la provincia noroccidental de Idlib, el ejército sirio expulsará a las fuerzas invasoras de Estados Unidos. Por su parte, Rusia asegura que la concentración de equipos militares estadounidenses en zonas ricas en petróleo ha hecho escalar la tensión en el país árabe. Estado Islámico ataca a las fuerzas populares iraquíes con aval de Estados Unidos. Las fuerzas populares iraquíes denuncian que las recientes ofensivas del grupo extremista Estado Islámico, Daesh, en árabe, contaron con el apoyo de Estados Unidos. Según nuestra inteligencia, la mayoría de los extremistas ingresó desde Siria con la ayuda estadounidense. Cuando hablamos de Estado Islámico en Irak, hablamos de un grupo extremista apoyado internacionalmente, ha indicado Muhammad al-Ekabi, un portavoz de las unidades de movilización popular, al-Assad al-Shabi, en árabe. Según fuentes iraquíes, a primeras horas de este sábado, los extremistas del Estado Islámico realizaron varios ataques coordinados cerca de la ciudad de Tikrit, capital de la provincia central de Salah al-Din, dejando al menos 10 bajas entre los combatientes iraquíes. La ofensiva fue lanzada desde 4 ejes y con la participación de decenas de extremistas. Algunos de los ataques se realizaron desde tierra y otros desde el río. El objetivo era hacerse con el control de varias zonas de la región, ha detallado al-Ekabi, en una entrevista concedida a la cadena libanesa Al-Mayadeen. Las fuerzas populares iraquíes aseguran que repelieron estos ataques que, conforme al-Assad al-Shabi, forman parte de un plan de Estados Unidos para desestabilizar Irak y justificar su presencia militar en el territorio del país árabe. La nueva agresión de los extremistas del Estado Islámico en Irak se produce en momentos en que el pueblo y las fuerzas de resistencia iraquíes exigen más que nunca la salida de tropas estadounidenses del país y llaman al gobierno de Bagdad a formar un gobierno independiente de presiones extranjeras. En este sentido, el presidente iraquí Barham Salih, ha pedido este sábado a través de su cuenta de Twitter acelerar la formación de un gobierno capaz de llevar a cabo su responsabilidad de proteger la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Irak. Por su parte, el primer ministro recién designado de Irak, Mustafa al-Kazemi, ha advertido de que EIL está aprovechando el estado de antagonismo político que obstaculiza la formación de un gobierno, mientras ha prometido vengar la sangre de las fuerzas iraquíes muertas en los recientes ataques del Estado Islámico. A pesar de que Irak declaró la victoria sobre esta agrupación extremista en diciembre de 2017, los remanentes del Estado Islámico se han convertido en células durmientes y perpetran de vez en cuando ataques mortales.
al-Assad al-Shabi, fuerzas que se crearon tras el surgimiento del Estado Islámico en 2014 y a las que el Parlamento otorgó rango militar en noviembre de 2016, ha desempeñado y sigue desempeñando un papel clave en la lucha contra los radicales en Irak. Irán. Si no fuera por Hezbollah, Daesh estaría en capitales europeas. Un alto funcionario iraní recuerda a Alemania que sin los sacrificios del movimiento Hezbollah, los extremistas de Daesh habrían traspasado las puertas de Europa. El papel de la resistencia islámica y Hezbollah en la lucha contra los extremistas del Estado Islámico, Daesh en árabe, y la sangre de sus integrantes impidieron que esta plaga extremista, respaldada por Israel, llegara a las capitales de los países europeos, ha enfatizado este sábado el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khadjodayi. Con estos comentarios, Khadjodayi ha denunciado la reciente decisión de Alemania de designar al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, como una organización extremista, una medida que, según el titular persa, deriva de las presiones de Israel y Estados Unidos. Al considerar la medida de Berlín como una clara violación de las leyes internacionales, el funcionario persa ha criticado al gobierno alemán por declararse defensor de los derechos humanos, al tiempo que designa a las fuerzas de resistencia como entidades extremistas. El gobierno alemán, que afirma defender los derechos humanos, debe apoyar a las fuerzas de resistencia que defienden su tierra y su pueblo, en lugar de apoyar a la entidad israelí, ha sostenido. Khadjodayi, además, asevera que Alemania, con su medida contra el movimiento libanés, demostró que su eslogan de defensa de los derechos humanos no es real, sino que lo utiliza como una excusa para eliminar los derechos de las personas en diferentes regiones del mundo. Alemania ha tomado tal decisión, pese a que su Ministerio de Exteriores dejó claro el año pasado que Berlín no tenía intención de incluir a la política libanesa de Hezbollah en la lista de organizaciones extremistas. El pasado jueves, el portavoz de la Cancillería de Irán, Seyed Abbas Musavi, condenó enérgicamente la decisión alemana y denunció que algunos países europeos toman posiciones ignorando las realidades de la región de Asia Occidental y teniendo en consideración los objetivos del gobierno de Israel y Estados Unidos. Además, recordó que Berlín tendrá que rendir cuentas por las consecuencias negativas de esta decisión, ya que afectará especialmente la lucha contra los verdaderos grupos extremistas en la región. Informe revela la complicidad del Mossad y Alemania contra Hezbollah. Un nuevo informe revela la complicidad de Israel en la decisión de Alemania de declarar extremista al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. El canal 12 de la televisión israelí en idioma árabe ha dado a conocer este sábado en su sitio web un informe secreto, el cual reconoce que el servicio de inteligencia israelí, Mossad, había proporcionado a Berlín información vital sobre las actividades de Hezbollah y que las catalogó como operaciones terroristas. De acuerdo con el documento desclasificado, los agentes del Mossad llevaron a cabo durante varios meses una delicada operación en territorio alemán para evaluar las operaciones de los principales integrantes del movimiento libanés y entregaron las conclusiones a los organismos de inteligencia de Alemania. El nuevo informe sale a luz, después de que el Ministerio del Interior de Alemania designara el jueves a Hezbollah como organización extremista y prohibiera toda actividad del movimiento libanés en suelo germano. Horas después de conocerse la medida de Berlín contra Hezbollah, autoridades del gobierno israelí, entre ellas el primer ministro en funciones, expresaron su satisfacción por la decisión del país europeo. Un funcionario israelí no identificado dijo al Canal 12 que Bruno Kahl, el jefe del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BND, por sus siglas en alemán, es amigo cercano del Mossad que ayudó a Israel a concluir esta operación compleja. Se pidió a los jefes de los servicios de inteligencia que presentaran pruebas explícitas para vincular a la organización, Hezbollah, con una actividad extremista importante, y eso es lo que hicimos, agregó el funcionario israelí.
Alemania ha tomado tal decisión, pese a que su Ministerio de Exteriores dejó claro el año pasado que Berlín no tenía intención de incluir al ala política libanesa de Hezbollah en la lista de organizaciones extremistas. Muchos medios israelíes y occidentales, no obstante, vinculan esta medida a las presiones de Israel y Estados Unidos. Después de la presión estadounidense-israelí, Alemania prohíbe la actividad de Hezbollah, resaltó el diario israelí Haaretz. El portal de la emisora alemana Deutsche Welle, DW, también señaló que las autoridades estadounidenses e israelíes han estado presionando por esto durante muchos años. En enero, el gobierno británico incluyó a Hezbollah en su lista de organizaciones extremistas. Ante ello, el movimiento condenó en duros términos tal decisión y aclaró que tales medidas muestran obediencia servil de este país europeo a Estados Unidos.